bien, amados, escúcheme, le voy a hablar algo muy, pero muy importante. Este tema que yo le voy a predicar hoy, más que una predicación, marca un antes y un después. Porque anoche, mientras leía algunas notas, mientras leía mi Biblia, Espíritu Santo me dio testimonio acerca de lo que voy a predicar hoy. Mi tema en esta mañana se llama cambio de época. Cambio de época. Le hablé, y tal vez esta es la continuación o la segunda parte de un mensaje que le prediqué, que se llamó aceleración profética. Y hoy quiero hablarles de este cambio de época, porque escúchenme, el problema de las iglesias es que se quedaron con lo que Dios dijo ayer, con lo que Dios habló ayer, con lo que Dios anunció ayer, pero no se movieron a la hora de Dios. Por eso se quedaron atrás. Todo avanzó la ciencia, avanzó la tecnología, avanzaron la sociedad, avanzaron la familia, avanzó el sistema del mundo, pero la iglesia se quedó atrás. Tanto que para que alguien de afuera llegara a una iglesia tradicional, tenía que amoldarse al sistema anticuado, retrasado y viejo que tienen muchas congregaciones. Y estoy hablando de la iglesia evangélica. Cuando una iglesia se queda hablando lo que Dios habló ayer, entonces va a hacer algo. Primero, no va a afectar el sistema en el cual ahora vivimos. ¿Por qué usted cree que Dios, por el Espíritu Santo, le inspiró a Pablo a decirle a los romanos: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento? La palabra no cambia, la palabra no pasa de moda, es verdad, pero lo que sí van quedando atrás son los sistemas. Las sociedades van avanzando, el ser humano va avanzando, la tecnología va avanzando. La Biblia dice que la ciencia va aumentando y avanzando, pero la iglesia se quedó atrás. Se quedó atrás. Y una iglesia atrasada nunca podrá suplir la demanda de una sociedad actual. Le voy a poner un ejemplo para que me entienda. Escúchenme. Hay gente que dice: bueno, vamos a pelear con los demonios, vamos a pelear con el diablo aquí, y vamos a hacerlo de manera imaginaria. Y nada, y está bien, usted tiene que reprender al diablo, reprender los demonios, está bien todo eso. Pero ahora los enemigos que ahora personifican los demonios son la droga, el alcoholismo, la desviación moral, la desintegración de los valores, todas estas cosas que han caído. Ahora usted ve al diablo manifestándose a través de que muchachos están en drogas, de que muchachos quieren andar matando con pistola unos con otros. Esta es la violencia que ahora se manifiesta de esta forma. Usted no puede pelear con enemigos imaginarios. Usted tiene que decir: yo voy a levantarme, y la iglesia va a ir contra eso, va a libertar a los jóvenes en contra, para que salgan de la droga, para que salgan del vicio, para que salgan de la prostitución, para que salgan de la promiscuidad. Es un cambio de época. Escúchenme, los líderes deben entender esto, deben entender. Jesús se voltea a los fariseos de su tiempo, que se le daban de que sabían toda la ley, de que conocían todas las escrituras. Jesús se le voltea y le dice a ellos: escudriñen las escrituras, porque a vosotros les parece que tenéis la vida eterna. Le estaba diciendo: ustedes conocen mucho, pero tienen revelado poco. O sea, usted tiene que saber que cielo y tierra pasará. Cielo y tierra cambiarán, habrán cambios, vendrán cambios. Y le hablo de un cambio de época. Le hablo de un cambio de época. Sabe que cuando hacemos algo en Dios, tenemos el respaldo de Dios. Por eso el evangelio cambia. Puede salir a las calles y predicar este evangelio, y entonces tener un resultado aplastador.
tener un resultado, decir, wow, qué cantidad de gente confesando a Cristo. Cuando en la historia de toda la iglesia se ha visto de que tanta gente confiese con sus labios que Jesús es el Señor? Pero resulta que sale otra congregación a hablar el mismo mensaje de la Biblia en la calle y no se le convierte ni uno. Aleluya, aleluya. Yo quiero que usted hoy le diga, Señor, yo quiero entrar en esta nueva época, en este nuevo mover tuyo, Señor. Los moveres de Dios han sido diferentes en todas sus dimensiones y en todo su tiempo. Dios se ha movido de una forma en el Antiguo Testamento. Dios se ha movido de una forma en el Nuevo Testamento. Y Dios ahora se va a mover de una forma diferente. Ahora el asunto de la iglesia es moverse en el tiempo de Dios, moverse en la hora de Dios. Y bíblicamente le voy a demostrar que lo que antes sirvió tal vez ahora no funcione. Dice mi Biblia en el libro de Josué capítulo 1, Josué capítulo 1, aconteció después de la muerte de Moisés. Moisés fue un poderoso líder, un tremendo líder. Oh Dios, creo que tenemos un modelo de liderazgo en cuanto a Moisés. Pero Moisés tuvo un tiempo de comienzo cuando empezó todo el propósito de meterlo en el canasto, de meterlo en el río, de salvarlo del río, de llevarlo al palacio, de formarlo dentro del palacio. Luego entonces vemos el liderazgo de Moisés sacando al pueblo de la esclavitud y llevándolo por el desierto a la tierra prometida. Pero su liderazgo llegó hasta allí. Aconteció después de la muerte de Moisés. Aconteció después. O sea que el asunto no terminó o no se quedó hasta Moisés. Después de la muerte de Moisés continuó un mover de Dios. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, instrumento de Dios, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés. Óigame y míreme, porque cuando Dios trae un cambio de época, cambia también el liderazgo. Y una de las cosas que Dios va a cambiar en este país, acuérdese mío, Dios va a cambiar el liderazgo que está oponiéndose al mover de Dios. El liderazgo que está obstaculizando, porque uno de los obstáculos que se encontró Jesús en su tiempo fueron los líderes del templo. Los líderes del templo atacaron a Jesús. Los líderes del templo condenaron a Jesús. Y finalmente los líderes del templo llevaron a la muerte a Jesús. ¿Por qué? Porque defendían un sistema que ya había caducado en el tiempo. Un sistema que ya había funcionado en la antigüedad. Que se basaba bajo las leyes de Moisés y todo lo que dijo Abraham. Pero ya Jesús traía un nuevo tiempo y un cambio de época. Usted no sabe la gente cristiana que está haciéndole resistencia a que se predique de esta forma. Donde se hacen reuniones para tocar el punto de que no se puede apoyar a la iglesia Maranata. Y que cualquiera que salga a los evangelismos que estamos anunciando será sancionado y expulsado. Imagínese usted. ¿Sabe por qué sucede eso? Porque ellos se quedaron en una época vieja. Y todo el que se mueve en una época vieja terminará atacando lo nuevo de Dios.
Siempre será así y siempre ha sido así. Este sistema se convierte en un sistema perseguidor, se convierte en un sistema asesino, se convierte en un sistema que empieza a atacar el mover de Dios, a anularlo, a eliminarlo a cuesta de lo que sea. Escúcheme, este es un mensaje que no solamente se lo estoy predicando a ustedes, estoy predicando en los aires, en el mundo espiritual, en los aires del estado de Yaracuy. Y escúcheme, Dios va a traer un cambio de liderazgo. Un cambio del liderazgo. Lo primero que Dios va a cambiar es el liderazgo que está persiguiendo a lo nuevo que Dios está levantando. Usted no sabe que Saúl no perseguía a David por capricho, sino que una influencia de demonio se le metía a él, que decía: tienes que matar a David, tienes que asesinar a David, agárralo de cuidado y lánzale algo y mátalo. Después lo agarraba, le tiraba la lanza y David, como era joven, se apartaba y lo esquivaba y la lanza le pasaba rozando y caía pegada en la pared. Después Saúl decía: oye, hermanito, ven acá, perdóname, no sabía lo que hacía, ven acá, un abrazo de oso y de amor. Y entonces lo abrazaba, y cuando estaba abrazado quería matarlo por la espalda. Un sistema falso, un sistema hipócrita, un sistema que trabaja para Dios pero tiene otros intereses. Porque los intereses de ellos no es que la obra y el reino se establezca. El interés de muchos líderes es que su fama crezca, que su dinero crezca y que sus propios intereses crezcan. Aleluya. Moisés se murió, ahora te toca a ti, Josué. El mismo Dios es que hace el cambio de turno. Dios cambia el turno, Dios cambia la guardia. Y esto es lo que va a suceder en este país. Llegó el tiempo del cambio de guardia. ¿Por qué se cambia la guardia? Número uno, la guardia se cambia porque cabecean y se duermen. Cuando una guardia se cambia es porque el soldado estuvo parado toda la noche y tenía que estar velando, tenía que estar pendiente que nadie se le metiera o se le infiltrara, y entonces en un momento cabecearon y se durmieron. La Biblia habla de eso. Y la Biblia habla de que hay que velar como guardianes. Y el que está velando está atento a lo que Dios está diciendo, a lo que Dios está haciendo y a lo que Dios se está moviendo. Los que cabecearon son los que se durmieron, y cuando despertaron encontraron una iglesia que tiene otras necesidades. Como alguien vino de otra congregación y habló con su pastor. Le dijo: pastor, yo me voy a quedarme en Maranata. Me llegó y me dijo: pastor, quiero hablar con usted. Yo vengo con la bendición de mi pastor. Mi pastor me dio la bendición de venirme para acá y aquí estoy. Y me dijo: yo me vengo aquí, pastor, porque cuando yo lo oigo a usted, yo me identifico con mis necesidades. Y lo que me está pasando, Dios me lo habla a través de estos mensajes que usted me predica. Cuando yo estaba allá, me estaban enseñando del Pentateuco, me estaban enseñando del tabernáculo, me estaban enseñando de la circuncisión. Y yo no sé qué es eso. A mí no me interesa eso. A mí no me pasa eso. Así que yo prefiero que me hablen algo que se identifique con mis necesidades, a que yo me llene mi cabeza de un conocimiento bíblico, exegético, teológico, arqueológico. ¡Qué tontería! ¿Por qué enseñarle a la gente el Pentateuco cuando no sabe vivir para Dios y predicar su evangelio? Estaríamos perdiendo el tiempo. Escúcheme, si yo le pongo en el pantalla, le voy a explicar cuántas áreas tenía el tabernáculo y cómo era que se hacía, y tenía tanto espacio. ¿Qué le importa a usted? Cambio de época, diga: cambio de época. Cambio de época.
Usted que mi Señor Jesús se fue y se enrolló predicando el evangelio del cielo en el idioma de los ángeles para que nadie le entendiera. Él dijo: yo le voy a hablar en parábolas. En parábolas. ¿Sabe lo que es parábolas? Es una ilustración. Es un cuento. Y también, escúcheme para que los que nos atacan con las artes, es una forma, es un arte de explicar y decir: bueno, esta era una vez y aquello, y la gente se va y se imagina. Lo mismo que el Evangelio Cambia hace cuando dramatiza y cuando hace la escena de algo y la gente se mete en la escena, la gente se identifica en la escena y la gente termina reconociendo. Esto está comprobado. Nos invitaron para un liceo donde fuimos varios pastores, fue el Evangelio Cambia, y entonces estamos en el Rómulo, en el liceo del Rómulo, y entonces se paró alguien a hablar, y entonces mientras hablaba más, los muchachos se iban, quedó hablándonos a nosotros allí solo. Anunciaron: ahora se va a presentar el Evangelio Cambia. Escúcheme, la gente, los muchachos comenzaron a llegar como hormigas. Llegaban de todas partes, se ponían arriba, estaban pendientes, se agruparon todos, y el ambiente de ese lugar, que era un ambiente de que la gente está ahí pero no quiere oír lo que están hablando en ese lugar. Eso cambió. Los muchachos empezaron a estar atentos. Se presentó el Evangelio Cambia. No solo eso, sino que ahora se hizo el llamado. Empezaron a salir las lágrimas de esos muchachos. Llegaron y se acercaron. Los maestros estaban confundidos. El mismo director o la directora de ese lugar hablando con nosotros, diciéndome: algo está pasando aquí. Y empezaron esos muchachos a abrazarse unos con otros. Solo Dios puede hacer esas cosas. Solo Dios puede producir un efecto en el corazón de la gente. Nadie lo puede hacer. Nadie más lo puede hacer. Solo Dios. Diga conmigo: cambio de época. ¿Y sabe lo importante que es hacerlo a la manera de Dios? No a tu manera. No en la manera de un sistema vencido. Si la gente se diera cuenta de lo importante que es esto, dieran en el blanco. Dieran y no erraran en todas las cosas que hacen. Si sucede con un simple frasco de medicina, la medicina dice: fecha de expiración. Y si usted se toma algo que está vencido, le va a hacer mal. Le va a hacer daño. Le van a salir rosetas en el cuerpo. Le va a empezar a picar por todas partes y va a decir: ¿qué pasó? Y es porque usted tomó algo que no estaba adaptado para el tiempo. Porque estuvo bueno, funcionó para un tiempo, pero ya después de ese tiempo se venció. Dígale a su hermano: no prediques un evangelio vencido. Un evangelio religioso, seco, rancio y muerto.